Un informe interno de los sacerdotes registra un punto de inflexión. Los dioses ya no aceptan pirámides. Solo necesitan lujosos templos urbanos. Imagina. Durante 1000 años seguidos, la gente arrastra piedras en el desierto y construye montañas para reyes muertos. Y de pronto toda esa gigantesca construcción simplemente se detiene. En eso está precisamente el enigma. Ya en la época de Keops, Egipto parecía vivir como si fuera por las pirámides, bloques gigantescos, decenas de miles de personas, una precisión que aún hoy admiran los ingenieros. Y luego, silencio, ninguna nueva gran pirámide, ni copias, ni continuación, solo ruinas de una grandeza pasada. ¿Por qué así? No es que a los egipcios se les hayan acabado las piedras, no es que de repente se hayan olvidado de cómo construir. La civilización siguió viviendo, los faraones gobernaban, los templos se erigían, el arte vivía. Pero el principal símbolo del antiguo Egipto, la pirámide, desapareció de la realidad y quedó solo en las arenas. En este video vamos a entender qué salió mal. ¿Por qué el país que levantó las construcciones más reconocibles de la historia de pronto decidió, basta, no construimos más? ¿Fue eso un ahorro? Crisis política. Una revuelta del pueblo que se cansó de cargar piedras. ¿O algo se había roto más profundamente? En la fe, en los significados, en la propia idea del poder zarista. Vamos a mirar a Egipto no como una imagen de un libro de texto, sino como un país vivo. Imaginemos a unos funcionarios que cuentan el grano y la plata, sacerdotes que deciden cómo enterrar correctamente al rey para que llegue al más allá, guerreros que, en lugar de construir, se van de campaña, y de la gente común que entiende su vida se va a la arena por la eternidad de alguien. Vamos a analizar por qué las pirámides se volvieron demasiado caras, no solo en piedra y en personas, sino también en política, cómo los faraones perdieron el monopolio sobre la inmortalidad póstuma, por qué las tumbas se fueron bajo tierra y el culto se desplazó del desierto a los templos. Paso a paso seguiremos el camino desde la época de las grandes pirámides hasta el momento en que Egipto como si dijera a sí mismo, ya no podemos seguir así. Y, quizá, no deberíamos. Esta historia no trata solo de la piedra y la arena. Esta es la historia de cómo incluso la tradición más poderosa se quiebra bajo la presión de la realidad. Y por qué a veces el final de grandes proyectos no es una catástrofe, sino un indicio de que el mundo dentro de la civilización ha cambiado para siempre. En cierto año, un escriba egipcio en una cantera simplemente tachó la palabra pirámide y encima escribió, muro fortificado. No es una suposición, sino una huella real en la arcilla y la piedra. En las inscripciones de la época del Reino Medio, la palabra pirámide aparece cada vez con menos frecuencia y cada vez más a menudo fortaleza. Muro, guarnición. Los científicos lo ven en los bloques con marcas de partidas, en los calendarios de construcción, en las instrucciones para los trabajadores por destacamentos. Esto es importante porque el lenguaje de los funcionarios muestra a dónde van los recursos del país. En la época de las pirámides, en esas mismas canteras escribían otra cosa. Para la pirámide de tal rey. Escuadrón de tal nomo. Piedra para el complejo funerario. Estas inscripciones se encuentran en los bloques en la zona de Giza, en Tura, en Wadi al-Jarf. Registran que el objetivo principal de la extracción de piedra era la tumba del faraón. Esto significa que todo el sistema de contabilidad estaba ligado al proyecto de ultratumba de una sola persona, tras el colapso del reino antiguo. En los documentos aparece una nueva escena. En los mismos lugares por donde antes iban los bloques hacia las pirámides, ahora se señalan entregas para muros, fortificaciones, casas de vida del ejército. En las etiquetas cerámicas y en los ostraca, los egiptólogos leen ya no los nombres de las pirámides, sino los nombres de fortalezas y bases militares. Esto muestra que el Estado redirigió la piedra, el transporte y a las personas a la protección de las fronteras. En los papiros de aquella época, los funcionarios describen no solo la cosecha y los tributos, sino también los gastos en las guarniciones de Nubia y del delta del Nilo. Allí figuran las normas de pan y cerveza para los soldados, el número de trabajadores en las fortificaciones, las raciones para los asnos que transportaban piedra. Esto es importante, porque esos mismos recursos antes se destinaban a los complejos piramidales y ahora alimentan al ejército y sirven a los muros.
Los arqueólogos encuentran a lo largo de la frontera sur de Egipto una cadena de fortalezas del Reino Medio, cada una con un grueso cinturón de muros de ladrillo de adobe y cimientos de piedra. En el interior hay almacenes, barracones, residencias de funcionarios. La técnica de construcción allí es la misma que en las pirámides. Una plataforma nivelada, un zócalo de piedra colocado con precisión, ángulos calculados con esmero. Esto significa que los maestros no desaparecieron. Simplemente están construyendo otra cosa. En los bloques de algunas fortalezas hay marcas de las mismas brigadas de trabajo, del tipo amigos de Senusert o bebedores de Jafra, solo que ahora ya no están adscritas a una pirámide, sino a un objeto defensivo. Esto se ve por el estilo de las inscripciones y el formato de los signos. La conclusión es sencilla. El sistema de organización del trabajo de la época de las pirámides se conservó, pero su objetivo cambió del culto al rey muerto a la supervivencia del estado vivo. En las inscripciones reales del Reino Medio, los faraones ya no se jactan de la altura de sus tumbas, sino de la cantidad de fronteras fortificadas y de los países sometidos. Las estelas hablan de campañas militares, de la protección de las rutas comerciales, del control sobre Nubia. La pirámide aparece en estos textos como símbolo de estatus, pero no como el principal motivo de orgullo. Esto muestra que el ideal de poder se ha desplazado. Se volvió más importante conservar el territorio que erigir una montaña de piedra. Las propias pirámides en este periodo se hacen más pequeñas y se construyen peor. Un núcleo de grava. Un revestimiento más delgado. Muchas se desmoronan rápidamente. Los arqueólogos ven la diferencia por las capas de la mampostería y la calidad de la piedra, en el contexto de las enormes inversiones en muros y fuertes. Esto parece una reducción consciente de los gastos en los proyectos de ultratumba. ¿Significa que? En el presupuesto del faraón, la pirámide ya no devora todo el país, como en tiempos de Keops. Paralelamente cambia la práctica religiosa. Los textos que antes estaban solo en las paredes de las pirámides empiezan a escribirse en las tumbas de la nobleza e incluso en los sarcófagos de la gente común. Esto se constata por los textos de los sarcófagos y por los hallazgos en las necrópolis. Lo que antes era un privilegio de una sola montaña de piedra se hizo accesible para muchos. El poder sobre el camino al más allá dejó de ser un monopolio de la pirámide. Como resultado, la palabra pirámide retrocede en los registros económicos. Esto se ve tanto en la frecuencia de los términos como en aquello que se describe con detalle. Con normas, cifras y plazos. El Estado gasta papel y tinta en lo que considera vital. La conclusión es dura. Egipto dejó de construir pirámides no porque dejara de amar las montañas de piedra, sino porque necesitó urgentemente muros capaces de impedir que el país se desintegrara. Paralelamente, en el distrito rural aparece una nueva anotación en el libro de registro. En la aldea, un escriba traza en el papiro una sola palabra capaz de encanecer a cualquier faraón: hambre. Él está sentado en una oficina de adobe. Es una aldea corriente de trabajadores de la hacienda real. No una capital ni un templo. Los arqueólogos reconocen estos lugares por los restos de talleres, graneros y montones de tiestos con inscripciones. En esos papeles no suena la ideología, sino una contabilidad viva. ¿Cuánto grano llegó? ¿Cuánto salió? ¿Quién no entregó lo debido? ¿Quién debe? Y de pronto, entre las cifras habituales, aparece una queja. La gente no tiene nada que comer. El texto sigue la forma estándar, primero la fecha según el zar, luego el nombre de la aldea y después la esencia. Estas fórmulas se repiten de documento en documento, y gracias a ellas los historiadores vinculan las anotaciones a años y gobernantes concretos. Pero dentro de esta envoltura habitual hay otra realidad. El escriba deja constancia de que las entregas de pan se han retrasado, las normas se han reducido, las reservas en el almacén están por debajo de lo establecido. Ya no se trata de un capricho particular, sino de un fallo en el sistema de abastecimiento. En los papiros administrativos del Reino Medio hay quejas directas de los trabajadores por la ración no entregada. Se encuentran en las excavaciones de los poblados de constructores y funcionarios. La gente escribe que no recibió el grano que le correspondía, que los niños pasan hambre, que no pueden salir a trabajar. Estos textos no se parecen a las bellas inscripciones reales. Son más bien notas de servicio de abajo hacia arriba. Pero precisamente ellos muestran: la máquina estatal empieza a resquebrajarse. El escriba no solo se queja, se apoya en las normas que él mismo lleva. En los papiros están fijados los tamaños exactos de la ración, tanta cantidad de pan, tanta cantidad de cerveza al día por persona. Esto permite comparar.
Ayer era una cosa, hoy es otra, cuando en el registro aparece la palabra reducido o no entregado. Es un hecho jurídico. Para nosotros es una señal de que la economía centralizada empieza a ahorrar en lo más básico, en la comida para sus trabajadores. Documentos similares no se encuentran en un solo lugar. Quejas por la falta de grano y los retrasos en los pagos se conocen de distintas regiones y de distintos años. Los investigadores las comparan con los datos sobre el nivel del Nilo, con las capas de limo, con las inscripciones sobre los años malos. En una serie de periodos, en efecto, se registran crecidas bajas, cosechas débiles, interrupciones en los suministros. Esto vincula la seca línea hambre en un papiro con crisis naturales y económicas reales. En algunas cartas, las personas relacionan directamente el hambre con la imposibilidad de realizar el trabajo del zar. Los trabajadores escriben a la jefatura que no pueden salir a las tareas porque están débiles. En otros textos, los funcionarios se justifican ante sus superiores. El grano no fue entregado, la cosecha no se recogió, los graneros están vacíos. Es una cadena, del campo al granero, del granero al pueblo. Si en algún punto de ella hay un fallo, los proyectos del Estado, incluidas las construcciones, se frenan automáticamente. Es importante que estas quejas aparezcan en la misma época en que las pirámides ya se habían reducido y abaratado. Vemos un paralelismo. Arriba el faraón recorta gastos en tumbas lujosas. Abajo, el escriba fija por escrito que también recortaron el pan. No es una coincidencia casual. Para construir pirámides gigantes, hace falta una transformación estable de los excedentes. Los campesinos alimentan al país. El Estado alimenta a los constructores. En cuanto no hay excedentes, todo el esquema empieza a fallar. Para los historiadores, esos papiros son una prueba directa contra el hermoso mito del Egipto eterno, que siempre podía con todo. Los documentos muestran que, incluso con un poder fuerte y una burocracia bien organizada, cualquier construcción topa con una cuestión sencilla: si hay con qué alimentar a la gente cada día, en los momentos de escasez. Las prioridades cambian automáticamente, primero los vivos, luego los faraones muertos, y en las quejas de carácter económico esto se ve mejor que en cualquier inscripción monumental. Cuando en el libro de cuentas aparecen cada vez con más frecuencia las palabras escasez, hambre, reducido. Los proyectos enormes se convierten en un lujo. El escriba del pueblo, sin saberlo, fija en el papiro lo que luego llamarán el fin de la era piramidal. El país ya no puede arrancarse sin dolor decenas de miles de manos y miles de toneladas de pan por el bien de una montaña de piedra para un solo hombre. Mientras tanto, en el Consejo del Templo de la capital se discute la redistribución de los trabajos. Una vez, en Egipto, los sacerdotes se reunieron y declararon oficialmente: no habrá más pirámides. Hecho, en las inscripciones del Reino Medio se ve que el culto al rey pasa a un segundo plano, mientras que el culto a los dioses, especialmente a Amón y a Osiris, se fortalece. Esto significa que el centro de poder y de dinero se desplaza. Antes todo giraba en torno a la tumba del faraón. Ahora gira en torno a los templos. Si antes la piedra y el grano iban a la pirámide, ahora esos mismos recursos empiezan a ser absorbidos por las corporaciones sacerdotales. Hecho, en los textos de aquella época se habla directamente de la expansión de las posesiones y privilegios de los templos. La tierra que antes se consideraba real y alimentaba las construcciones estatales se registra a nombre de los templos. No es solo un gesto religioso. Es la transferencia de una fuente de ingresos, en cuanto los templos reciben sus campos y su gente. El faraón pierde parte del control directo sobre la fuerza de trabajo. Hecho, los sacerdotes controlan no solo los rituales, sino también el calendario, las fiestas, la distribución del trabajo por estaciones. Ellos deciden cuándo se puede apartar a la gente de los campos y cuándo no. En condiciones de cosechas fallidas frecuentes y quejas por hambre, obtienen un argumento perfecto: no se puede llevar a la gente a la pirámide. De lo contrario, arruinaremos las siembras y los sacrificios. Formalmente cuidan de los dioses y de la cosecha. En esencia recortan los recursos de las construcciones reales. Hecho, después de la época de las pirámides gigantes, las tumbas de los reyes se desplazan a la orilla occidental de Tebas y se adentran en las rocas. Es otro formato de enterramiento. Ya no hay una enorme masa de piedra, pero sí un complejo ritual, textos, corredores subterráneos. Un cambio así no ocurre por sí mismo. Refleja la decisión de la élite de invertir no en la altura y el volumen,
sino en el ritual y en el sistema de templos que lo rodea. Hecho, el culto de Osiris en este momento gana peso de forma abrupta. Osiris es el dios del más allá, con el que empiezan a vincular no solo al rey, sino también a la gente común. Esto rompe el antiguo monopolio del faraón sobre la eternidad. Si se puede obtener la vida eterna mediante la participación en el culto osiríaco, la gigantesca pirámide para un solo gobernante pierde sentido. Los sacerdotes proponen un modelo de salvación más masivo, y además es más barato para el Estado. Hecho. En algunas inscripciones del Reino Medio se subraya la piedad del rey no a través de la escala de su tumba, sino mediante los regalos a los templos y a los dioses. El rey demuestra su poder no con una montaña de piedra, sino con una lista de dones y privilegios para los santuarios. Es un cambio en el lenguaje del poder. Si antes la pirámide era el principal argumento, ahora el principal argumento es la inscripción sobre cuántos templos ha embellecido. Hecho. Los consejos sacerdotales en los grandes centros, como Tebas, se convierten en actores políticos permanentes. Participan en el nombramiento de funcionarios, en la gestión de las haciendas de los templos, en la recogida y redistribución del grano. Cuando un órgano así dice, necesitamos gente y recursos para los templos, y no para la pirámide, eso ya no es un consejo, sino una sentencia. Sin su consentimiento, las movilizaciones masivas se vuelven arriesgadas. Hecho, después de las catástrofes del primer período intermedio, el poder del faraón ya no parece absoluto. El país ya ha pasado por el hambre, la desintegración. Los gobernantes locales han probado el sabor de la independencia. En esta realidad, el faraón no puede simplemente dar una orden y reunir a decenas de miles de personas para una construcción. Necesita apoyarse en los sacerdotes y en las élites locales. Y ellos no están interesados en volver a extraerlo todo para una sola tumba. Hecho, los arqueólogos ven que, paralelamente al abandono de las grandes pirámides, crecen los complejos de templos y se expanden las necrópolis de la nobleza. La piedra, los obreros, los maestros no desaparecen en ninguna parte. Simplemente se los dirige en otro cauce. Esto significa que no se trata de que Egipto de pronto se olvidara de construir. Simplemente dejó de considerar a la pirámide como la mejor manera de gastar sus fuerzas. Hecho. En los textos tardíos sobre los antiguos reyes, las pirámides se mencionan como obras de antepasados lejanos, casi como una leyenda. Esta actitud muestra una distancia. La élite actual no piensa repetir ese escenario. Ellos ya viven en un mundo en el que lo correcto es enterrar al rey de otra manera, donde los sacerdotes ganan influencia en cada ritual funerario, y no en un único monolito de piedra. En última instancia, el oficial decreto sobre el cese de la construcción de pirámides puede leerse en la piedra y en los papiros así. Los consejos sacerdotales arrebatan el control sobre la muerte y la eternidad, y junto con él, sobre los recursos. Y la era piramidal termina no por voluntad de los dioses, sino por decisión de quienes sabían contar el pan y las almas. Tras la aprobación de la decisión, los funcionarios ministeriales se desplazan al necrópolis. La ironía es que las pirámides aún siguen en pie, pero el derecho a construirlas para el rey ya fue silenciosamente cancelado en una reunión junto al templo. Los funcionarios van al necrópolis no como turistas, sino como auditores. No es un paseo, sino una inspección del mayor proyecto del Estado. Registran las grietas en el revestimiento, los corredores derrumbados, los tramos hundidos. Para ellos no es una maravilla del mundo, sino un objeto que los sacerdotes deben mantener y proteger constantemente. Cada piedra aquí son líneas de gasto. Y cuanto más antigua es la pirámide, más dinero se destina simplemente a que no se desmorone. Hecho. Ya en el Reino Medio, alrededor de las pirámides antiguas, aparecen muros de refuerzo adicionales y trabajos de reparación. Los arqueólogos encuentran huellas de restauraciones, fábricas tardías, refuerzos. Esto significa que las pirámides no solo se construían, luego se estuvieron parcheando durante décadas. Para la administración esto es una señal directa. Una tumba real se convierte en un agujero eterno en el presupuesto. Cuantas más tumbas de este tipo haya, menos queda para el ejército, la irrigación, las carreteras. Los funcionarios ven otro detalle. Alrededor de las pirámides han crecido ciudades enteras de servicio, sirvientes, guardia, escribas, obreros, sus familias. Hecho, en los textos se mencionan plantillas permanentes de sirvientes de los cultos funerarios en las pirámides, con raciones y obligaciones fijas. No se trata de una movilización puntual, sino de un mantenimiento de por vida. Para el tesoro es una suscripción gravosa. Cada nuevo faraón con pirámide carga al país con un nuevo gasto eterno.
Al inspeccionar la ladera del altiplano, los funcionarios conocen la alternativa. En Tebas y en otros centros ya hace tiempo que se excavan tumbas rupestres. Hecho, las primeras tumbas reales en la roca aparecen incluso antes del abandono definitivo de las pirámides. En paralelo, son más baratas de mantener. No hace falta revestirlas. No hace falta custodiar un gigantesco objeto visible desde todos los lados. Se puede ocultar la entrada, controlar el acceso con varios puestos. Para un gestor es el formato ideal. Menos piedra, menos gente, menos riesgos. Los funcionarios señalan también el peligro. La Gran Pirámide es un faro para los saqueadores. Hecho. Las huellas de aperturas forzadas y de pasadizos tardíos dentro de las pirámides se encuentran ya en la antigüedad. Y no solo en tiempos recientes. Es decir, los saqueos comenzaron pronto. Desde el punto de vista del aparato estatal resulta absurdo. Se invierten los recursos de todo el país para que, al cabo de un par de generaciones, alguien arranque las losas y se lleve el oro. Una tumba excavada en la roca, escondida en desfiladeros desérticos, parece mucho más segura. En los informes que llegarán a la mesa del faraón y de los consejos sacerdotales, las pirámides figuran como centros de culto a los antepasados de los reyes, y no como un formato obligatorio para el futuro. Hecho, en las inscripciones del Reino Medio y del Reino Nuevo, se alaba a los reyes no por las pirámides, sino por cuántos templos construyeron y cuántos dones ofrecieron a los dioses. Las prioridades ya están fijadas en los textos. La pirámide se convierte en un símbolo del pasado, y no en una tarea para el presupuesto futuro. Junto a los funcionarios en la meseta caminan representantes de los templos. Ellos piensan de otro modo. Para ellos es importante cuántas personas se pueden adscribir al servicio de los templos, y no de las pirámides. Hecho. Las haciendas de los templos controlan enormes extensiones de tierra, rebaños, talleres. Los templos ya saben transformar recursos en influencia. Cuando los sacerdotes proponen, redirijamos manos de obra y piedra hacia los complejos de templos y las necrópolis excavadas en la roca, no es una petición, sino un nuevo modelo financiero. Tras inspeccionar las pirámides, los funcionarios deliberan no a la sombra de los monumentos, sino en las casas de los escribas, con papiros y sellos. Suman las cifras. ¿Cuánta gente se puede liberar si no se inicia una nueva pirámide? ¿Cuánto grano no se gastará en alimentar a los movilizados? ¿Cuántos maestros irán no a una sola tumba, sino a una red de templos y tumbas de la nobleza? Hecho, la arqueología muestra precisamente esta bifurcación. La desaparición de las pirámides gigantes coincide con el crecimiento de vastos complejos templarios y de necrópolis complejas excavadas en la roca. El propio texto del decreto no ha llegado hasta nosotros, pero sus huellas se leen en la piedra. A partir de cierto rey ya no se erigen nuevas pirámides para los gobernantes, pero aparece un estándar: el rey. En una tumba excavada en la roca, el culto. En un templo, los recursos. Bajo el control de los sacerdotes y de la burocracia. Esta es la decisión que en su momento firmaron personas vivas. De ahora en adelante, Egipto deja de gastarse en el triángulo de piedra visible para todos, y esconde tanto el cuerpo del rey como el propio sistema de poder más profundamente. En las rocas y en los documentos. Tras esto, en el Consejo del Palacio redactan una nueva disposición. Egipto renuncia a las pirámides con la misma dureza con que renuncia a un proyecto estatal fracasado. El faraón ya no se manda construir una montaña de piedra, firma una orden para esconder su cuerpo en la roca. No es un capricho, sino un cambio en las reglas del juego. Demasiado caro, demasiado visible, demasiado peligroso. Tras la palabra recursos, enseguida suena otra: seguridad. Para la época del Reino Nuevo, las tumbas reales en las pirámides casi todas ya han sido abiertas. Muchas, aún en la más remota antigüedad. Huellas de forzamiento, sarcófagos destrozados, objetos volcados, caos en lugar del orden ritual. Para los consejeros esto es una prueba directa. La pirámide, visible desde muchos kilómetros, funciona como un signo para los ladrones y no como un escudo de la vida eterna. En el consejo, los sacerdotes y los funcionarios proponen una nueva norma. La tumba, en un valle oculto, en la roca, sin publicidad innecesaria. El culto, aparte, en un gran templo en la llanura, a orillas del Nilo, donde todos ven las procesiones y las ofrendas. Así están organizados los enterramientos de los faraones en el Valle de los Reyes, corredores secretos en las montañas y pomposos templos de los millones de años abajo. No es una casualidad, sino un esquema único que una vez se aprobó como norma para todos los gobernantes posteriores. Los sacerdotes presionan con su argumento:
Lo principal no es la altura de la piedra, sino el ritual correcto y el flujo constante de ofrendas. En las inscripciones del nuevo reino, los reyes se jactan de haber aumentado los ingresos de los templos, de haber dado a los sacerdotes campos, gente, propiedades. Casi no dicen, yo me construí una gran tumba. El centro del sentido se traslada oficialmente de la forma de la pirámide al trabajo del culto. La eternidad se sostiene ya no tanto en la piedra, sino en el servicio diario a los dioses. Los funcionarios añaden su propio miedo. Cada incursión en la pirámide no es solo oro robado, sino también un golpe a la propia idea del poder sagrado. En los textos tardíos hay quejas sobre los saqueos de las tumbas reales, investigaciones contra los servidores de la necrópolis, informes sobre castigos. Si incluso el cuerpo del faraón puede ser tocado, significa que el estatus divino ya no protege. La tumba oculta en el Valle de los Reyes debe devolver el miedo, no ante una enorme piedra, sino ante una entrada desconocida, escondida en la roca, de la que solo los iniciados tienen conocimiento. En el protocolo del consejo aparece otro argumento. Es más fácil administrar una red de tumbas ocultas que una sola obra gigantesca que devora al país. El Valle de los Reyes son decenas de sepulcros excavados según un esquema parecido, con motivos y rituales que se repiten. Es una línea de montaje de la muerte, no un megaproyecto único. Un sistema así le da a la burocracia la posibilidad de planificar los trabajos con años de antelación, distribuir a los maestros, llevar listas, controlar el acceso. La muerte del faraón se convierte en una tarea de trabajo, y no en un acontecimiento extraordinario. La decisión de pasar a las tumbas excavadas en la roca cambia también el mapa del poder. Junto al Valle de los Reyes surge una ciudad particular, Deir el-Medina. Es un asentamiento de obreros y artesanos adscritos a las tumbas reales. Tienen sus propias listas, sueldos, horarios, jefes, en lugar de una movilización única de todo el país para una pirámide. Aparece una plantilla permanente de especialistas que viven a expensas del Estado y de los templos. La necrópolis se convierte en un lugar de servicio, con su propia vida cotidiana, conflictos, huelgas y denuncias. La afirmación oficial del nuevo sistema se ve en la piedra. A partir de la dinastía 18, los faraones dejan de construirse tumbas que sobresalen en el horizonte. Pero casi cada uno levanta un templo funerario, desde Hatshepsut hasta Ramsés II. Estos complejos están concebidos para fiestas, procesiones, recepción de dones del pueblo y de la nobleza. La tumba ahora está escondida en las montañas, y la vitrina cultual del poder se saca hacia el río, hacia la multitud. En lugar del piramidal, yo estoy aquí para siempre, resuena el templario, yo sigo gobernando a través de los dioses. Dentro de este nuevo sistema, incluso la muerte del rey se convierte en un proyecto controlado con un guión preciso. Las pinturas en las tumbas del Valle de los Reyes no son solo decoración, son mapas detallados del camino de ultratumba, listas de conjuros, instrucciones para los dioses y los espíritus, un horario del viaje nocturno por el Nilo subterráneo. Todo está estandarizado, como un reglamento. El faraón ya no confía en el peso de la piedra. Se apoya en el texto, el ritual y el acceso restringido a su cuerpo, que solo ven los sacerdotes y los guardianes. Así los consejeros del faraón consolidan la nueva realidad. Egipto renuncia a las tumbas demostrativas en favor de necrópolis controladas y ocultas. Las pirámides siguen en pie en el horizonte, pero ya como monumento al antiguo modelo, al que el Estado ya no está dispuesto a alimentar ni con oro ni con personas. En la posterior correspondencia de oficina, la administración zarista registra esta decisión. La versión oficial hace agua por todas partes cuando cae en las manos un documento seco y polvoriento de una antigua cancillería. En el Museo Británico yace un papiro con un título inofensivo: Harris Imes. Es un informe sobre el reinado de Ramsés III, escrito por su escriba. En él no hay ni una palabra sobre pirámides. En cambio, hay líneas aburridas sobre pan, esclavos, templos y tierra. En este informe el propio Egipto reconoce: los recursos van a parar al sistema de templos, y no a montañas de piedra para reyes muertos. El papiro enumera: Ramsés III entrega a los templos miles de hectáreas de campos, decenas de miles de trabajadores, toneladas de grano y de oro. No es un gesto ritual, sino una redistribución de la economía. El poder redirige el flujo, no hacia la construcción piramidal,
sino hacia el sostenimiento de una enorme red religiosa que alimenta a sacerdotes, artesanos, soldados y funcionarios. Cuanto más ricos se vuelven los templos, menos queda para las gigantescas tumbas. Otro documento. El Gran Papiro de la Huelga de Turín registra una avería concreta del sistema. Los obreros de Deir el-Medina, esos mismos maestros de las tumbas reales, dejan de trabajar y van a quejarse. No les han entregado la ración. Indican fechas exactas, nombres de funcionarios, plazos de los retrasos. Es la primera protesta laboral registrada en la historia. Si el Estado no puede alimentar a tiempo a la élite de los equipos de construcción, no podrá sostener una obra comparable a Giza. En las inscripciones de los templos de Ramsés II y de sus sucesores, los reyes se jactan de sus campañas, y los prisioneros se cuentan por miles. Estos prisioneros se asientan en la hacienda, en las canteras, en los campos, en los puertos, pero en ninguno de estos textos laudatorios hay planes para la construcción de una nueva pirámide. Ahora la guerra trabaja para el mantenimiento del ejército y de los templos, y no para una montaña de piedra sin sentido. Desde el punto de vista del tesoro, que no se puede vender, desmantelar ni entregar a los sacerdotes. Los arqueólogos encontraron en Deir el-Medina Óstraca fragmentos de cerámica con inscripciones. En ellos hay listas de los presentes en el trabajo, anotaciones de ausencias, informes sobre enfermedades y pleitos. Hay quejas por la falta de aceite, ropa y comida. Se ve documentalmente que la construcción de las tumbas reales en el Valle de los Reyes es una lucha constante por el suministro. El sistema funciona al límite y falla con regularidad. Después del reinado de Ramsés III, en los documentos comienza un derrumbe. Las tablillas y los papiros mencionan cada vez con más frecuencia la falta de grano, la toma de las reservas de los templos, las invasiones de los libios. En las inscripciones de las paredes dejan de enumerarse detalladamente los enormes proyectos de construcción. Los faraones siguen construyendo, pero las dimensiones ya no están a la altura de una civilización que alguna vez movió millones de bloques por una sola tumba. Hay otro hecho más, seco pero demoledor. En las listas reales del tardío Imperio Nuevo, como el Canon de Turín, los primeros reyes de las pirámides aparecen seguidos como una dinastía sagrada. Pero desde hace mucho ya no se crea nada parecido para ellos en cuanto a escala. La cronología oficial respeta a los gobernantes del pasado sobre el papel, pero el presupuesto ya no copia su estrategia. La tradición se conserva en el texto, no en la piedra. Las pinturas murales en los templos funerarios del periodo tardío muestran ritos, procesiones, la distribución de alimentos a los dioses y a los sacerdotes. En las paredes hay escenas de ofrendas, y no bloques gigantes y brigadas de transportistas de piedra. El templo se convierte en el principal consumidor de recursos y en el centro de la memoria del faraón. Esta también es una decisión fijada, invertir en el ritual y no en el monolito. Todos estos documentos, desde los papiros con informes hasta los registros sobre huelgas, coinciden en lo mismo. Egipto se está reajustando oficialmente. De máquina para la construcción de pirámides se convierte en un estado que ante todo alimenta a los templos y trata simplemente de sobrevivir. Las pirámides no desaparecen por respeto ni por prohibición, desaparecen de la contabilidad. Al mismo tiempo, en una serie adyacente de expedientes del mismo archivo, se refleja una situación análoga. Egipto firmó por sí mismo la sentencia de las pirámides en sus propios escritos, mucho antes de que dejara de construirlas. La huella más dura está en los registros de trabajo. En Deir el-Medina encontraron cientos de ostraca con anotaciones cotidianas. ¿Quién salió al turno? ¿Quién se enfermó? ¿Quién se peleó con el vecino del barracón? Hay fechas concretas de ausencias y sus motivos, como no hay calzado o no hay aceite. No son leyendas, sino quejas reales de las personas que tallaban las tumbas reales. Muestran que incluso un equipo de maestros de élite vive al borde de una ruptura en el suministro. En uno de los papiros de la época de Ramsés III, se registra una huelga de los trabajadores de la necrópolis. La gente simplemente dejó de trabajar porque no les entregaron el grano. El escriba lo anotó con claridad. Los trabajadores dicen que no tienen con qué alimentar a sus familias. Este es el primer documento sobre una huelga en la historia. Y ocurrió no en una pirámide, sino en el Valle de los Reyes.
El Estado ya no puede garantizar ni siquiera la ración básica a quienes construyen las tumbas de los faraones. En otros documentos de la misma época, los funcionarios explican detalladamente los retrasos, remiten a interrupciones en el suministro de grano, a problemas con el transporte, al equipo que no ha sido entregado. El hecho es uno: el abastecimiento de la construcción sagrada avanza a trompicones. Esto es importante, porque la pirámide exige una logística ideal y continua. Si el Estado apenas logra mantener un solo valle de maestros, no podrá sostener una montaña de piedra gigantesca. Después del gobierno de Ramsés III, en los textos comienza una defensa continua. En los papiros y las inscripciones aparecen cada vez más a menudo faltantes en los almacenes. Bandidaje, invasiones de los libios, conspiraciones internas. En uno de los documentos, el guardián del almacén se justifica por la desaparición del grano y la atribuye a los saqueadores. Es un testimonio directo. Los recursos ya no fluyen hacia la capital en un flujo denso, los desgarran por el camino. Las listas cronológicas de reyes, como el papiro de Turín, siguen enumerando con honestidad a los antiguos gobernantes de la época de las pirámides. Los nombres de Keops y de sus herederos figuran en la misma fila que los faraones posteriores. Pero la arqueología muestra que para los nuevos reyes ya no se construye nada ni siquiera remotamente comparable en escala. Los documentos conservan el culto a los antiguos nombres, pero la tierra no. Esto significa que el respeto hacia los reyes de las pirámides se volvió simbólico, sin continuidad financiera. En las inscripciones del final del Nuevo Reino casi no se encuentran informes jactanciosos sobre el transporte de miles de bloques de piedra. En cambio, aparecen con regularidad registros sobre la restauración de templos, el incremento de las tierras sacerdotales, las ofrendas a los dioses. Los faraones rinden cuentas no por la altura de la tumba, sino por la cantidad de dones y de fiestas sagradas. Es un cambio de prioridades, fijado en los textos oficiales. Las paredes de los templos funerarios de esta época hablan el mismo lenguaje. En las pinturas se ven largas filas de sacerdotes, mesas con comida, procesiones con aromas y tejidos. Los artistas describen con minuciosidad los vasos con aceite, el pan, la carne, los tejidos. No hay escenas en las que miles de personas arrastran en trineos bloques de muchas toneladas. El programa iconográfico refleja con honestidad: el principal objeto de inversión es el ritual, no el monumento. En los documentos económicos, los templos aparecen cada vez más como grandes propietarios de tierras y de grano. Los papiros registran transacciones, cesiones de parcelas, distribución de ingresos a favor de las cofradías sacerdotales. Los sacerdotes se convierten oficialmente en una fuerza económica comparable a la real. Esto significa que los recursos que antes podían destinarse a la pirámide ahora están jurídicamente asignados a los templos y ya no están disponibles para una construcción grandiosa. En esos mismos archivos se encuentran registros sobre la redistribución de raciones a favor del ejército y de la guardia de las fronteras. Los funcionarios registran la entrega de pan a los guerreros, a los mercenarios, a las guarniciones fronterizas. La guerra por los límites devora cada vez más reservas. Los documentos muestran que el Estado alimenta conscientemente las espadas y los altares, y no las canteras. La pirámide, en un sistema así, es el consumidor más inútil. Todos esos rastros en papel, óstraca, papiros, listas de reyes, informes de templos, confluyen en una misma línea. Egipto se reconfigura jurídica y económicamente, de un Estado que podía permitirse una pirámide por un solo cuerpo a un Estado que apenas logra sostener al ejército, a los sacerdotes y a las fronteras. Las pirámides desaparecen no por una prohibición ni por una tecnología olvidada, sino porque en los documentos ya no hay una partida de gastos para ellas. En otro grupo consecutivo de casos se registra un episodio comparable por su estructura. Lo más duro en los archivos de Egipto es que las pirámides simplemente desaparecen allí como partida de gastos. En las inscripciones del Reino Nuevo tardío casi no hay orgullosas líneas sobre el transporte de miles de bloques de piedra. Antes los faraones se jactaban: ¿cuánta piedra extrajeron? ¿A cuánta gente reunieron? ¿Con qué rapidez levantaron la tumba? En los textos tardíos es otra cosa. Restauraron un templo, ampliaron las tierras sagradas, ofrecieron tal cantidad de dones a los dioses. El poder rinde cuentas no por la altura de la montaña de piedra, sino por el volumen de los servicios religiosos. Es un cambio de sentido fijado en la piedra. El objetivo principal ya no es la tumba eterna del gobernante, sino un culto estable. Las paredes de los templos funerarios de aquella época confirman lo mismo.
En las pinturas aparecen filas interminables de sacerdotes, mesas con pan y carne, vasijas con aceite, tejidos, inciensos. Los artistas dibujan con esmero cada panecillo, cada copa, pero no hay escenas de construcción masiva, no hay cuerdas, no hay trineos con bloques. El arte oficial fija a dónde va realmente el trabajo de la gente. El dinero y las fuerzas se invierten en el ritual cotidiano, y no en un proyecto de piedra de una sola vez. Los papiros económicos muestran cómo los templos se convierten en terratenientes. En los documentos se enumeran campos, aldeas, rebaños, entregados en favor de los dioses. Las cofradías sacerdotales reciben el derecho a los ingresos de la tierra, del grano, de la artesanía. Esto no es solo piedad, es la fijación jurídica de los recursos. Aquello que antes podía ser movilizado para la construcción de una gigantesca tumba. Ahora, según los documentos, pertenece al templo. Quitar eso de nuevo para una pirámide significa violar las propias leyes. En esos mismos archivos se ve cómo crece el apetito del ejército. Los escribas registran las raciones de pan para los guerreros, los mercenarios, los guardias de frontera. Hay anotaciones sobre los suministros de grano a las fortalezas, sobre la entrega de raciones a los lejanos destacamentos de guarnición. El Estado gasta cada vez más en la defensa de las fronteras y en la represión de los levantamientos. Cada una de esas líneas en el papiro es un bloque de piedra que no se ha levantado. En condiciones de carga militar constante, un proyecto semejante a una pirámide se convierte en un suicidio económico, y eso se ve en las cifras de los registros. Las inscripciones reales también cambian los acentos. Los primeros faraones subrayaban su divinidad a través de la tumba. He construido para mí la casa de la eternidad. Los reyes tardíos hablan más de que ellos han erigido la casa del Dios. Han renovado el santuario. Han devuelto los antiguos ritos. La legitimidad del gobernante se traslada de su fortaleza personal de ultratumba a su papel de administrador del culto. Esto significa que el sentido político de la pirámide como símbolo del poder simplemente se extrae del sistema. Las listas de reyes y las crónicas de los templos registran otro cambio. En ellas se anota con cuidado qué templos terminó de construir cada gobernante, qué restauró después de las incursiones, qué festividades devolvió. Pero no hay registros sobre la fundación de nuevas pirámides, aunque por tradición siempre se escribía acerca de tales construcciones. El silencio en las listas oficiales también es un documento. Si las pirámides no se mencionan allí donde tendrían que estar, significa que en realidad no se construyen y que no se consideran una tarea importante del rey. Algunos ostraca, tiestos con inscripciones, muestran el nivel cotidiano de esta reorganización. En ellos hay listas de trabajadores enviados a la restauración de canales, al transporte de grano a los templos, a la reparación de muros, pero no hay movilizaciones masivas por la tumba real. A la gente la obligan a remendar la infraestructura y a atender el culto, y no a acarrear piedra al necrópolis. Esto significa que incluso en el nivel más bajo, la administración redistribuye la mano de obra en favor de un sistema vivo, y no de un monumento muerto. En conjunto, todas estas fuentes, papiros, inscripciones, pinturas murales, listas de reyes, trazan una sola línea rígida. Egipto reconstruye su economía y su religión, de tal modo que el lugar para la pirámide simplemente se cae de ella. No cambia la piedra. No desaparecen los maestros, cambia la tabla de gastos y el sistema de sentido del poder. Las pirámides no se prohíben ni se olvidan, las arrastra una red de decisiones muy concretas, fijadas en documentos donde la muerte real ya no es digna de su propia montaña de piedra. En la siguiente selección de expedientes de ese mismo fondo, se registran datos idénticos. Resultó que el final de las pirámides en Egipto comenzó no con maldiciones de los dioses, sino con una contabilidad muy terrenal. En un archivo yace un papiro de trabajo de la época de Ramsés III. Nada de misticismo, una simple hoja de gastos. Grano para las raciones, cobre para las herramientas, tela para el salario, raciones para el personal del templo. El dinero y los recursos van a los canales, al abastecimiento de los santuarios, al sostenimiento de la hacienda del templo. Todo claro y por apartados. Y aquí es donde algo salta a la vista. Ni una palabra sobre el transporte de piedra para la tumba real, ni una insinuación de una obra de la escala de una pirámide. Antes, proyectos así devoraban recursos de tal manera que era imposible no notarlos en los papeles. Aquí, silencio. Otro documento. El célebre papiro Harris. En general parece un resumen final de un reinado. Cifras, listas, enumeraciones. ¿Cuánto se entregó a los templos? ¿Cuánta tierra, esclavos, ganado, metales? Es un enorme informe sobre la generosidad y el poder de Ramsés III. Pero entre todos estos logros no hay ni una sola línea orgullosa sobre la construcción de una pirámide.
para un país donde en otro tiempo el faraón se medía con la eternidad de la colina de piedra. Semejante pausa no es una casualidad, es una señal. El sistema de prioridades ha cambiado. En los muros de los templos de la misma época todo se ve igual de terrenal y concreto. Las pinturas muestran cómo tiran de los bloques de piedra con cuerdas, cómo trabajan los carpinteros, cómo pican los canteros, cómo andan los capataces. Pero si uno mira a dónde van esos bloques, se ve lo principal, no al necrópolis. Van hacia los pilonos, las columnas, los muros macizos de los templos de Tebas. Al lado, en las inscripciones, todo está rotulado. Erigió la casa de Amón. Adornó el santuario de Ra. Las mismas personas, las mismas habilidades, el mismo trabajo pesado. Solo que el objetivo es otro. El informe visual de la época fija con toda claridad. El objeto principal de la construcción no es la tumba del rey, sino la casa del dios. En las inscripciones de Tutmosis III y Amenhotep III, esto ya se oye en la propia voz del poder. El faraón habla de sí mismo no como del dueño de una montaña de piedra, sino como de un trabajador de la hacienda divina. Enumera templos, obeliscos, lagos sagrados que he hecho para mi padre Amón. La fórmula «he construido para mí la casa de la eternidad» desaparece. En su lugar se impone otra. He multiplicado las posesiones del Dios. El lenguaje oficial cambia de acento. El rey deja de vender su pirámide como símbolo principal. Vende su utilidad para el Dios. Listas de reyes como la de Abidos añaden otro matiz. Allí aparece una cadena de nombres de gobernantes, dispuesta como una línea de memoria. Aquí están los legítimos, aquí los tachados. Al lado se señala qué templos apoyó cada uno, qué ritos eran clave. Pero los faraones tardíos ya no están vinculados a necrópolis piramidales. Para el reino antiguo y el reino medio, la relación rey, pirámide, lugar de enterramiento se ve tanto en las excavaciones como en los textos. En estas listas ya no se la registra. La historia oficial ya no considera la pirámide un atributo obligatorio del rey. Las fuentes más sencillas, los tiestos domésticos de Deir el Medina, muestran en qué están ocupadas las personas que durante generaciones construyeron las tumbas reales. En los ostraca aparecen los nombres de los obreros implicados en el Valle de los Reyes, encargos para el suministro de piedra, madera, alimentos. Todo por días, por rutas, por volúmenes, pero el carácter de las tareas es otro. Excavación de sepulcros rupestres, acabado de salas subterráneas, reprocesamiento de bloques antiguos. No hay nada que se parezca a una enorme obra de Tiro con millones de metros cúbicos de piedra nueva. La propia comunidad profesional de constructores vive ya según otro modelo de enterramientos. La arqueología ajusta a esto el panorama de la región. Para la época del Imperio Nuevo se han excavado lujosas tumbas en el Valle de los Reyes. Son complejos subterráneos complejos, con corredores, salas, pasadizos secretos, con techos y paredes pintados. Pero en esos mismos siglos no se ve ni una sola nueva pirámide de escala real. No hay gigantes inconclusos, no hay plataformas abandonadas, no hay fosos preparados para cimientos monumentales. La tierra que, para el Imperio Antiguo, está llena de huellas de proyectos piramidales. Aquí guarda silencio. El vacío en el paisaje coincide con el vacío en los documentos. Los papiros jurídicos añaden otro matiz frío. En los casos de saqueo de tumbas se analiza con detalle cómo se forzaban los sellos. Se abrían los sarcófagos. Se sacaban el oro y las joyas. Se enumeran con nombres propios las sepulturas reales que resultaron dañadas. Y se trata de tumbas excavadas en la roca. Casas subterráneas de los reyes. No pirámides. Estos protocolos no se elaboraban por una bella ideología, sino para un juicio concreto y un castigo concreto. Y muestran con honestidad, en la propia concepción de los egipcios. La tumba real valiosa de aquella época no es una montaña de piedra, sino un discreto complejo subterráneo. Si se juntan todas estas voces, desde los ecos listados de raciones hasta las solemnes inscripciones en los muros de los templos, aparece una sola imagen. El Estado reajusta sus recursos, sus ritmos de trabajo y el lenguaje del poder, de tal manera que la pirámide queda fuera de la lista de tareas obligatorias, no porque hayan olvidado cómo construirla, no porque la tecnología haya desaparecido, sino porque ya no le ven sentido. Esta lógica no está oculta. Yace clara y serenamente en los propios documentos de Egipto. Negro sobre blanco. La montaña de piedra deja de ser necesaria y, con ello, termina también su eternidad. En una selección separada de descripciones del fondo familiar se identifican datos coincidentes.
Lo más duro aquí es que los propios antiguos egipcios, en sus documentos, reconocen directamente: las tumbas reales son saqueadas. Pero las pirámides casi ya no figuran en esta lista. En los papiros judiciales de la época del Reino Nuevo está descrita paso a paso toda la trama. Cómo forzaban las entradas a las tumbas, cómo por la noche sobornaban a la guardia, cómo repartían el oro y la plata. Allí aparecen los nombres de las tumbas, los nombres de los faraones, la descripción de los pasillos y de las salas, y todo eso se refiere a las tumbas excavadas en la roca de Tebas, no a las pirámides de la meseta. Para aquellos funcionarios y jueces, tumba real ya suena como bajo tierra, no como una enorme montaña de piedra sobre el desierto, sino como un túnel en la roca. Algunos papiros simplemente enumeran los bienes de templos y tumbas, qué está bajo guardia, qué a quién pertenece. Allí aparecen listas, templos, almacenes, talleres, lagos sagrados, sepulcros concretos de gobernantes. Hay caminos hacia el Valle de los Reyes. Hay puestos de guardia en las entradas de los complejos excavados en la roca. Pero no hay ni una palabra sobre nuevas necrópolis piramidales, que habría que custodiar con la misma seriedad. El Estado ya no mantiene tropas ni guardianes en las grandes tumbas elevadas de los faraones. Deja de construirlas y de protegerlas por completo. En los muros de los templos de Ramsés II, Seti I y sus herederos todo está descrito hasta el más mínimo detalle. He aquí que construyeron un pilono. He aquí que levantaron obeliscos. He aquí que excavaron una sala hipóstila. He aquí que reforzaron una fortaleza en la frontera. Abrieron un canal. Organizaron almacenes. Los faraones se jactan de cada piedra que movieron por el bien de los templos y de la defensa. Es su informe oficial ante los descendientes, su escaparate. Pero entre estos elogios no hay ni una sola línea sobre la construcción de una pirámide real. Si la pirámide hubiera seguido siendo un símbolo obligatorio del poder, sin duda la habrían incluido en tales inscripciones. Pero simplemente no está allí. Los archivos de los asentamientos obreros cerca del Valle de los Reyes añaden otro matiz. En los registros de Deir el Medina se detalla por días quién está ocupado en qué, a quién le entregaron grano, qué herramientas recibieron, quién se queja por el retraso de la ración. Allí las tareas están indicadas con claridad. Tallar el ornamento en los corredores subterráneos, pintar las paredes, nivelar las salas en el espesor de la roca. Pero no hay ni una sola mención de arrastrar gigantescos bloques de piedra, de trazar enormes plataformas, de elevar pesadas losas. Todo aquello que era la norma en la época de la construcción de las pirámides desaparece. La profesión de constructor de la tumba real cambia. En lugar de creador de un monumento gigantesco, maestro de las salas subterráneas, los informes militares y las inscripciones en las estelas del Reino Nuevo muestran a dónde va la fuerza del país.